Ser Podcast. En la cadena SER. Bienvenidos, bienvenidas a La Hora Extra. Con Dani de la Fuente. Hace una semana estábamos en Sant Jordi celebrando el Día del Libro, la edición más numerosa en cuanto a publicaciones y público. Ha sido un éxito, nos felicitamos por leer cada vez más y comprar más libros, pero también nos hemos dado cuenta, hablando con los libreros y libreras, de que no damos abasto. Se publican 30.000 títulos cada año en España, 30.000, así que nos resulta cada vez más complicado a libreros y periodistas culturales leerlo todo y recomendarles lo mejor. Una frustración, una ansiedad que han compartido estos guardianes de los libros con nuestra compañera María Mondéjar de Radio Barcelona. La poesía es muy chula. Ella es molt d'això. Enfrentarse a una pregunta como esta, la de ¿qué puedo leer que me vaya a gustar?, es el pan de cada día de un librero, pero cada vez les resulta más difícil dar una buena respuesta. En las librerías tienen que hacer turnos y planificar su tiempo libre para poder leer una pequeña parte de las novedades que les llegan. Sergi Canales, de la librería Canales, admite que es imposible llegar a todo. Bueno, complicado, no imposible leerse todas las novedades. Mucho que leamos, también estamos trabajando, tenemos familia, tampoco tenemos mucho tiempo. Y claro, te puedes leer 3, 4, 5, 6 libros al mes, tampoco te puedes leer más. Cuenta con todo lo que publican, es imposible. La sensación de caos y el montón de cajas que no se acaban nunca abruman a los libreros, pero a ellos les preocupa cómo cada vez más los libros mueren sin viajar a casa de ningún lector. Laura Bernis, de la librería La Tribu, explica que el mayor riesgo que corre un libro es quedarse en una estantería. Seguro que nos estamos perdiendo algún libro muy bueno que está encima de la mesa y al cabo de un mes lo tienes que sacar porque no se ha movido de ahí. La avalancha de publicaciones no es tan nueva como podría parecer. Hace años que las novedades crecen a un ritmo más rápido que el número de lectores. Gloria Rius, directora de la librería Laie y vocal del gremio de libreros, nos cuenta que es sobre todo por el boom de las editoriales pequeñas y medianas. Aunque publiquen poco a nivel anual, pero claro, como hay muchos editoriales de ese tamaño, se suman a todo el resto de publicaciones, libros que se publican por parte de las grandes editoriales. Las recomendaciones no solo llegan por los canales tradicionales. Buenas, hoy vamos a hablar de libros que TikTok me hizo comprar. Lo que he leído muchísimo ha sido libros de romance, así que hoy os vengo a enseñar cuáles son mis favoritos. A los lectores y lectoras como Ibai y Cristina también les afecta la ansiedad de no saber qué elegir. Cuando ves un libro que te lo quieres leer y han salido 10 más, y cuando quieres recuperarlo a lo mejor ya ha desaparecido. La sensación es un poco ambivalente porque tienes mucho donde escoger, pero a la vez esa cantidad desmedida te abruma. Aunque parezca mentira, esa frustración de ver crecer la columna de libros por leer y la ansiedad de verse atrapado por opciones infinitas no preocupa a todo el mundo. Para algunos, hablando de libros nunca es demasiado. Modestamente y conscientes de todo lo que nos dejamos fuera, queríamos hacerles 2 recomendaciones donde refugiarnos. Una literaria, otra teatral, que comparten la búsqueda de la identidad. Un regreso a nuestros orígenes, a nuestras raíces, para conocer y dar forma a lo que somos. La mirada al pasado para comprender nuestro presente y afrontar el futuro con más certezas. Diego Pinillos, bienvenido a La Hora Extra. Muchísimas gracias. Te he ofrecido agua, pero no te he ofrecido nada de comer. No sé si quieres unos frutos secos, unas no, por avellanas. Favor, podría morir. Podrías morir, como el protagonista de tu novela, Felices como bestias. Detrás del tiempo me instalé, ya ves, no me quejo ni me quejaré. Mi ser, mis recuerdos y alguna canción son hoy mi premio de consolación. ¿Y tú qué has hecho para olvidar qué fue aquella chica del bar? Lo sé, prohibido preguntar. Muy bien, seré sincera. Diego Pinillos es segoviano, graduado en Historia y licenciado en Guión por la Escuela de Cine y Audiovisual de Madrid. Felices como bestias, en Alianza de Novelas, nos cuenta la historia de un joven de 26 años que, tras quedarse sin trabajo, sin dinero y con el corazón roto, Leo, decide abandonar Madrid y buscar refugio en su Segovia natal, de la que siempre había tratado de huir. Este joven, sigo leyendo, ya no es de Segovia, ni del pueblo, ni de sus padres, y decidió no ser tampoco de Madrid, que le den por culo a Madrid. ¿Y tú, Diego, de dónde eres? Pues mira, acabo de volver de Segovia, de la presentación del libro allí, de mi cumpleaños, y me siento un poquito más de Segovia, de lo que me fui. Me he sentido muy arropado allí, la verdad. Está muy bien tratar de huir de un sitio toda tu vida y luego darte cuenta de que no puedes dejar de escribir cosas de allí y que al final eres de allí de alguna manera. Eres la reina del pop, una diva sin nombre, un montón de ilusión. El protagonista de Felices como bestias es la reina del pop, es una femme fatale, pero el libro comienza con esta frase.
Esto te va a molestar, pero eres mucho menos especial de lo que crees. Te quería preguntar, en primer lugar, por esta forma tan original de narrar la novela. El narrador se dirige en todo momento a ese joven protagonista de la historia. ¿Por qué esta fórmula? Bueno, todo empezó en unas clases de literatura creativa que yo di en la Escuela de Cine con Silvia Herreros de Tejada, una gran escritora, y ella decía que la voz más difícil era la segunda persona. Y resultó que esta segunda persona está en bastantes poemas de Jaime Gil de Viedma, en concreto dos de mis favoritos, sobre todo contra Jaime Gil de Viedma y después de la muerte de Jaime Gil de Viedma. Y me parecía que era una forma de referirse a uno mismo que tenía muchísima potencia, porque es esa voz con la que todos nos hablamos y nos llamamos imbéciles a nosotros mismos y decimos, ¿qué cojones estás haciendo, Diego? Pues esa voz es la que yo quería replicar. Era complicado, era también difícil a nivel editorial y literario, pero aposté por ella y estoy contento de jugar con con esta voz de llamarse uno mismo. O sea, fue muy útil para distanciarme un poco del concepto de autoficción, que la verdad es que a mí me encanta, soy un gran lector de autoficción, pero necesitaba que a la hora de construir un alter ego, este fuese diferente a mí en muchos sentidos y que eso me diera libertad. Claro, Jaime Gil de Viedma, cuando escribe en sus poemas, tiene también esta necesidad, por otras razones, yo creo, porque también está el tema de que era un homosexual en la época del franquismo y que iba a ser leído por su familia, por su entorno, y que tenía que distanciarse un poco de su figura poética, un poco por necesidades reales, y al final lo que les pasa a los poetas es que si les lees automáticamente piensas que son ellos quienes están hablando. Entonces esa distancia me pareció muy interesante para, primero, no caer en la autocompasión, porque es muy fácil caer en la autocompasión cuando estás hablando de ti mismo y de cosas malas que te han pasado, y luego también para ponerte un poco más juguetón, para ponerte divertido y para llevarlo a un punto más loco. Decía Unamuno que la lengua es nuestra patria. Tú escribes que la infancia es nuestra patria. Hay un constante regreso a la infancia, a recordar la adolescencia también, la juventud. París, ese Erasmus en París. Fíjate qué tonto que yo no me he dado cuenta hasta terminando ya la novela, casi llegando al final, que los capítulos llevan por nombre títulos de las canciones de este disco que estamos escuchando, de La Oreja de Van Gogh, El viaje de Copperpot, del año 2000. El viaje de Copperpot para mí es el primer encuentro real con la poesía, porque al final es texto rimado, y son las primeras canciones que yo escuché, la primera música que era solo mía, que la ponía en el coche una y otra vez, y de alguna manera es este primer gran encuentro con la emoción, el símbolo, la metáfora, y entonces me parecía que para retrotraerte al pasado no podía tirar solo de Machado y de Gil de Viedma, porque qué tipo de personaje construye su identidad solo a partir de ellos, sino que también estamos influenciados por una cultura pop, y creo que ahí La Oreja de Van Gogh y en concreto ese disco son claves para entender mi propio pasado. Yo escuchaba esas canciones y no las entendía, pero las cantaba, y cuando de pronto yo me distancié de esa música y volví a escucharlo habiendo vivido esas experiencias amorosas desastrosas, que además prácticamente todas las canciones hablan de una especie de ausencia, entonces ya ahí conecté de alguna manera y dije, ostras, esto me está retrotrayendo a mi pasado cuando escuchaba las canciones, pero también me está haciendo entender lo que estoy sintiendo ahora. Entonces es mi Madalena de Proust, Amaya Montero. Claro, porque hay una frase también que me gusta mucho, y es que la vida iba en serio, no lo empieza a comprender uno más tarde, como todos los jóvenes, y entiendo que, claro, tiene que pasar un poco de tiempo y de pozo de experiencias para comprender determinadas cosas. Hay muchas series, hay mucha música, no solo de La Oreja de Van Gogh, hay otra canción que es también muy recurrente. No marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se irá para siempre cuando amanezca otra vez. Prometo no poner tic-tac de La Oreja de Van Gogh, pero sí este bolero de Lucho Gatica que tiene esta canción.
Esta canción me la cantaba mi madre cuando íbamos a dormir. Yo era un niño súper asmático que muchas veces tenía que acabar en urgencias. Y mi madre siempre me trataba como de relajarme cantando. Y era curioso porque a mi hermano le cantaba otra canción completamente diferente y me decía, esta es para Alfonso y esta es para ti. Y la mía era tristísima y además a mí me hacía pensar siempre en su muerte, ¿sabes? O sea, como que era mi mayor miedo, ¿sabes? O sea, porque me estaba cantando una canción de una despedida en la que alguien que quiere mucho a una mujer se despide de ella. Entonces yo, de pronto, había como un punto ahí, un miedo que yo quería trasladar a la novela. Afortunadamente hay cosas en la novela que no son ciertas, no voy a hacer muchos spoilers, pero no son ciertas, pero me interesa mucho cómo cada uno tiene su música y cómo esa música se va trasladando de generación en generación y se queda impresa de alguna manera, porque yo tenía el viaje de Copperpot, pero mi madre tenía los boleros y junto con mi padre también estaba Serrat y ese disco de Antonio Machado, que luego fue mi primer contacto con una poesía ya como más poesía, ¿no? Entonces ya estaba obsesionado, yo tenía como 8 años y no paraba de cantar cantares y todas las canciones de ese disco que son maravillosas. Hay un homenaje, entre otros, pero especialmente a Jaime Gil de Viedma. ¿Por qué? Durante mucho tiempo yo estuve buscando un referente, porque yo creo que si algo me ha faltado a mí, sobre todo a nivel LGTB, en Segovia, han sido referentes. O sea, he sufrido homofobia, como creo que muchas otras personas, pero no es como una violencia tan directa como una violencia invisible, como de esto no existe, no tiene ningún amigo de mis padres, ningún profesor lo decía claramente, ningún familiar, no había nadie, porque los que hay se suelen ir. Entonces, yo siempre he tenido que buscar mis referentes de manera literaria. Entonces, yo, por ejemplo, he sido un gran fan de Oscar Wilde desde mi primer momento de lector, porque también era un niño gótico. Entonces, Oscar Wilde lo tenía todo, menos una distancia temporal, porque murió a finales del siglo XIX, y también de espacio, ¿no? Era un irlandés que vivía en Londres, o sea, era como... Pero sin embargo, Jaime Gil de Viedma era español, era mucho más cercano a mí en el tiempo, se murió solo 3 años antes de que yo naciera, y además tenía una idea de la sensualidad masculina muy elegante, él era irónico, era casi aristocrático, que a mí me encanta, y vivía una sexualidad en la sombra. A mí me gusta Gil de Viedma porque es un personaje en las sombras, o sea, tiene muchísimos claroscuros, y yo creo que ahí es donde radica la esencia, porque yo también he tenido que vivir mi sexualidad en las sombras, yo también sé lo que es, incluso habiendo ya salido del armario, por así decirlo, en Madrid, yo seguí ocultando una parte de mi vida en Segovia, y eso te lleva a vivir la sexualidad y el amor de una manera como muy sórdida, muy como escondiéndote todo el rato. Entonces yo ahí, por una cuestión de contexto, le entendía perfectamente y sentía que él me entendía a mí, este moro, Y luego, casi igual de importante, él estaba enamorado de la provincia de la que yo había estado tratando de vivir toda mi vida. Entonces es curioso cómo yo, a través de un catalán pijo, he aprendido a amar el sitio de donde vengo, ¿no? O sea, porque es una cosa que nos pasa mucho a los castellanos, que tiene que venir Bécquer o Antonio Machado o Jaime Gil de Viedma a decirnos la belleza que radica en este paisaje. No sé si estoy haciendo un spoiler, pero me parece una fantasía que este joven encima se acueste con Jaime. Bueno, es que esta novela está hecha porque yo me quería acostar con Jaime Gil de Viedma y me veo imposibilitado por razones evidentes. Según mi editor, soy un necrófilo. Víctor Hugo, Sartre, Dumas, Annie Ernaux, Machado, Lorca, María Zambrano, Jaime Salinas, los hermanos Goytisolo. Hay una infinidad de escritores, la mayoría o casi todos de la segunda mitad del siglo XX. ¿Son todos estos los que han dejado huella en tu camino? Sí, depende. Quiero decir, algunos para bien y otros para mal, por ejemplo, o algunos que me han resultado más indiferentes, digamos, pero que sí que estaban allí por el propio contexto de Jaime Gil de Viedma. Sí, yo, por ejemplo, mi adolescencia ha sido de literatura gótica por todas partes, Marie-Shelley o el romanticismo de Goethe, ¿sabes? O sea, hay como un punto en el que yo me sentía muy identificado y que yo creo que fue mi primer gran acercamiento a la literatura, pero luego, conforme he ido madurando, me he dado cuenta de que esta generación de los 50 está relativamente olvidada, yo creo que por cercana en el tiempo, pero también por encontrarse en un contexto que ahora nos es muy diferente, que es este mundo del franquismo y este mundo de la
poesía social que está tratando de huir un poco del simbolismo, pero que no puede parar de tener como un compromiso. Y yo creo que el que mejor ha sobrevivido ha sido Jaime Gil de Biedma, pero que luego hay otros muchísimos autores que son maravillosos, pues como José Agustín Goytisolo, Juan Goytisolo en la novela, Carlos Barral, que era un gran poeta también. Por ejemplo, también era contemporánea a Gil de Biedma Gloria Fuertes, e incluso anteriores, ¿no? Porque, por ejemplo, María Zambrano y Antonio Machado, que son personajes que están muy ligados con Castilla y con Segovia en concreto, para mí han sido como esa primera constancia de que el lugar del que yo provenía tenía un punto literario, tenía una belleza y una inspiración que a lo mejor yo podía captar de alguna manera. Aquí también hay mucho de esa búsqueda de la identidad también a través de las redes sociales. Se puede buscar la identidad en una aplicación como Grindr, que está llena de náufragos. Totalmente. Yo creo que además Grindr, yo creo que no ha terminado de destapar del todo el armario, porque yo creo que aquí en Madrid sí, o sea, tú abres el Grindr y la mayoría de la gente afortunadamente ya ves caras, pero os invito, si alguno tiene esa aplicación, a abrirlo en cualquier punto de Castilla y León. O sea, es imposible casi encontrar. Primero, gente a la redonda, porque si lo abres en Segovia ya te llega gente de Madrid, de Valladolid, porque 70 kilómetros, porque sí. Es como imposible. Pero luego además también hay este punto como de que solo hay imágenes sin foto. Y esto es tristísimo, porque son gente que al final está viviendo su vida en la clandestinidad y que se avergüenza de estar allí. Me ha recordado un poquito al debut en la novela de J. Linares, que también era un regreso al pueblo de la infancia y a esa infancia o adolescencia marcada por el bullying, una adolescencia siempre gris, podemos leer aquí en tu novela. Hace un año entrevistaba a Tim Burton y me encanta que te acuerdes tanto de él en este libro. Nos contaba cómo la imaginación y la fantasía le ayudó de niño a no sentirse tan raro, o al menos a no sufrir por ello las burlas de los demás, los insultos, el acoso escolar. Well, no, those feelings when you're a child, they never leave you. Y nos decía que al final en la vida siempre estás alerta, siempre huyendo, porque esos insultos, esos traumas, esos sentimientos de niño te van a acompañar toda la vida. ¿Estás de acuerdo? ¿El gris al final acompaña toda la vida? Sí, de hecho es muy triste como yo, cuando es que pienso sobre todo en mi adolescencia en Segovia, me la imagino siempre gris. Y Segovia no es una ciudad que, o sea, sí que tiene muchos días nublados, pero no es una ciudad del norte, entiéndeme. Y ahora cuando voy hace mucho sol. Pero yo siempre que la recuerdo es como gris, y recuerdo como inviernos larguísimos de ida al instituto, del instituto a casa, en esas tardes de viernes eternas que tratábamos de pasárnoslo bien, pero es una ciudad en la que el ocio es muy complicado. Si tienes 16 años no hay otra razón que irte a beber por ahí, porque de verdad, yo lo digo en un momento de la novela, digo, botellón a menos 15 grados bajo cero, que lo he hecho, y la gente divirtiéndose a base de peleas, que no digo que toda Segovia sea así, pero que hay un punto en el que los adolescentes casi nos vemos empujados a ello, y yo digo lo de Castilla-Rusia, ¿no? Porque hay como una manera de beber para combatir a la vez el frío y el aburrimiento, que es como un problema grave, o sea... Entonces, sí, para mí Segovia es una ciudad que la recuerdo gris, que ahora ya no creo que sea gris para mí, pero que en ese momento sí está de ese color. Y bueno, es que para mí Tim Burton es como mi primer gran amor con el cine. Yo a partir de Tim Burton, que es esta cosa que me ha pasado también con Gil de Biedma, ¿no? Que a base de obsesionarte con un autor empiezas a descubrir todos los autores de alrededor. Y yo con Tim Burton he descubierto a todo el expresionismo alemán, a Janes Wagmeyer y todos los marionetistas checos que me fascinan. He conocido a Fellini, que ahora mismo es mi director preferido. Entonces, y todo ha sido a partir de él y de cómo él interaccionaba con sus propios monstruos y buscaba él también como sus referentes y su estética y su manera de estar en el mundo. Y cuando eres un chico de Segovia que te sientes rarísimo, por muchas razones, no solo por el tema de ser gay, sino porque te sientes muy muy raro, de pronto en un mundo que está completamente ordenado, en el que no se puede destacar, porque si destacas eres señalado, es que eres Eduardo Manos Tijeras. Entonces yo digo, es que Eduardo Manos Tijeras puede suceder en una urbanización de California, podría suceder en una ciudad de provincias. Y este es un homenaje a las ciudades de provincias, a no despreciar la vida de provincias. También es un homenaje a todos esos hombres bailando juntos para espantar los demonios con los que lucharon en sus diferentes Segovias particulares. Tengo aquí dentro de un vaso la primera ola de aquella mañana.
Escribir es construir identidades, caballerete, pero también despedirse de ellas. Diego Pinillos, gracias por haber estado en La Hora Extra. Muchísimas gracias a ti. Diego debuta con una novela en un mercado saturado de sobreproducción literaria, también lo hemos comentado. Tienen toda la entrevista en cadenaser.com y en Ser Podcast. Seguimos en el Teatro de la Abadía con la historia de Alejandro, un colombiano de orígenes españoles que regresa a nuestro país a descubrir quiénes son sus ancestros, qué de español y qué España queda en él. Julián Fuentes Reta y Jorge Muriel, bienvenidos a La Hora Extra. Hola, ¿qué tal? Muy contentos de ¿Qué estar tal? aquí. Un placer estar aquí. Julián es licenciado en Arte Dramático por la Universidad de Kent, en Canterbury, y Premio Max. Jorge se ha formado también dentro y fuera de España. Es actor, director, guionista, traductor y, Leo, generador de proyectos. Los dos vienen a presentarnos Canción del primer deseo, un texto del escritor australiano Andrew Bowell que ha traducido y versionado Jorge, que dirige Julián y cuyo título está extraído de un poema de Federico García Lorca. La mañana verde quería ser corazón, corazón. Y en la tarde madura quería ser ruiseñor. Canción del primer deseo, Leo, es un texto que se ancla en 3 momentos de la historia de España, 1943, 1968 y el presente. Una historia de testimonios transgeneracionales, de nuestras historias y las de nuestros mayores, un relato ficticio lleno de verdades que cierra una trilogía, Cuando deje de llover, Premio Max al Mejor Espectáculo 2015, y Las cosas que sé que son verdad, con nuestra querida Verónica Forqué. Para los que no conozcan estos textos, las anteriores obras teatrales, ¿de qué va, así a grandes rasgos, esta trilogía sobre la herencia? ¿Qué relación guardan entre sí? Hombre, trilogía es porque es una trilogía de facto, pero no ha sido pensada como tal, ¿no? Hemos tenido la gran suerte de poder haber anclado un proyecto con Andrew y por lo tanto ya cuando llegas al número 3, pues no hay 2 sin 3, a la tercera va la vencida, es una cosa popular, pues ya han dicho trilogía. Y sí que es cierto que llevamos todos estos, ya van para 10 años, ¿eh? Hay una reflexión, como este texto ha sido hecho ad hoc a propósito para este proyecto, sí que ha habido una cosa como de coger Cuando deje llover y Las cosas y hablar un poco del tema de la herencia, de darnos cuenta más bien de qué estábamos hablando, ¿no? Empezamos por un asunto identitario, además esto es un proyecto que inconscientemente yo creo que Jorge y yo teníamos en común, no lo sabíamos, que era la cuestión de la cuestión identitaria. Esto nos llevó por el proyecto Laramie, nos llevó por Los Iluminados, y de alguna manera la cuestión identitaria culminó con Cuando deje de llover, cuando empezamos a decir la familia hay mucha movida. Y después ya cogimos ese hilo y de la familia hicimos Cuando deje de llover, luego una obra muy sobre la familia, que fue Las cosas que sé que son verdad, y yo creo que ahora, precisamente en este final, como que nos hemos vuelto a despegar de la cuestión familiar y hemos vuelto a entender qué es la siguiente capa que hay detrás de la función identitaria, ¿no? Entonces sí, es una trilogía, es un camino, es un quitar capas, ¿no? Como pues, la vida misma, ¿no? Y con esto yo creo que yo tengo la sensación de que cierro una etapa, lo típico, ¿no? Si trabajas 10 años en una cosa, malo sea que no te enteres de algo. O sea, y yo a mi respecto, yo creo que ya he establecido un par de conclusiones que espero usar en el resto de mi vida artística y personal. Hay un colectivo, el LGTBIQ+, para quien la familia es una, la que te ha tocado, y otra, la familia que tú eliges. Sí. Vosotros que abordáis mucho esa búsqueda efectivamente de la identidad, hemos visto personajes homosexuales, lesbianas, transexuales. Para mí creo que siempre ha sido crucial la visibilidad, el poder dar voz, el poder manifestar, el poder ser sin miedo a la represión. Así que creo que en nuestro caso el teatro y el arte lo que hace es ser un altavoz de todas las verdades y realidades sociales. Somos colectivos y siempre lo hemos sido. Entonces, en ese sentido sí que es preocupante ver que hay siempre sectores de los colectivos que piensan que el colectivo son ellos, ¿no? En ese sentido. Nosotros somos todos, y sobre todo a mí me fastidia mucho lo de las minorías y todo esto. Siempre digo, esa minoría que tú dices minoría son muchos campos de fútbol, para que tú te des cuenta a nivel humano de lo que estamos hablando, ¿no? En el momento en el que ponemos una etiqueta es muy importante, ¿no? Bueno, no me quiero poner, pero vamos, ya lo dijo Bertolt Brecht, tú, a ti que no te importe, ya verás, al final van a venir a por ti. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre hemos sido una familia
muy inclusiva, no nos hemos parado. Gracias también a la educación que nos han dado también nuestras propias familias, ¿no? Hemos podido hacer eso. Y luego con el tiempo, pues sí, nos hemos dado cuenta de que éramos diversas. Y eso pues lo hemos querido contar, ¿no? Sin más. Canción del primer deseo, vuelvo al texto, es un retrato de nuestra guerra, nuestra colonización, nuestro rapto, nuestra esperanza, nuestra raíz y nuestro futuro. Temas, el de la guerra civil en particular, Julián, me ha parecido escucharte que no querías en un principio abordar. ¿Por qué? A ver, yo firmé por una obra sobre la Inquisición y unas movidas que hicimos en los talleres. Yo, fíjate, el otro día reflexionaba sobre el tema de que yo soy como muy consciente, porque en mi familia, en mi familia hay todavía mucho dolor por todo este tema, porque además a mí también me ha tocado, que tampoco quiero explayarme, pero me ha tocado, el otro día lo reflexionábamos, me tocó, mi madre es de Pamplona, y a mí en los años 90 me tocó vivir mi adolescencia plena en pleno conflicto, bueno, no voy a decir civil, pero vamos, aquello era un follón importante, y eso yo lo tengo en la piel, ¿no? Es como las experiencias. Entonces yo tengo como mucho rechazo porque me daba susto, ¿no? En el sentido de que yo veía que hay una bola de dolor inmensa, ¿no? Y por eso precisamente me dijo Andrew que él creía que yo era una buena persona para tratarlo con respeto, ¿no? Y yo sí, yo dije, a mí esto porque lo tengo todavía muy en la piel, y, o sea, lo que es salir a la calle y ver pelotazos, cubos de basura incendiados, la policía cargando, la gente muy enfadada, muy triste, muy silenciada, ¿no? Esto, evidentemente, en la represión de la posguerra es lo que se vivió día a día, y yo viví como un último coletazo y además, gracias a Dios, que hoy hay una conciencia y hay un camino hacia la paz y hacia la paz social en este ámbito inmenso, ¿no? Entonces, por eso sí, yo creo que ahora he entendido que me daba respeto porque me provocaba esa reacción que provoca, ¿no? En el fondo, como decía Gandhi, creemos que tenemos dos problemas, que son el odio y el miedo, pero realmente solo tenemos uno, el miedo. Entonces me daba miedo. Y ahora que lo hemos hecho, espero que el público haga el mismo viaje que yo. No hace falta tener miedo, está todo bien. Lo único que hay que hacer es precisamente hablar de ello. En una de las casas y en esta obra habitan las dos Españas. ¿Habéis tenido miedo a la hora de encontrar ahí un equilibrio entre esas dos Españas? Pues Jorge representa una. Así que... Pues yo creo que sí, y me encanta que Julián lo haya dicho. Es un privilegio contar esta historia con un extranjero que nos mira desde fuera, pero el hecho de meter el dedo dentro de la llaga de lo que somos da mucho vértigo y da mucho miedo. Porque, claro, es muy fácil o más fácil ponerte a hablar de una familia australiana que va a Inglaterra porque te separa. Pero aquí el hecho de que la investigación haya sido además colectiva, con historias personales que, por supuesto, luego son ahora autoficción, articuladas por Andrew de otra forma. Pero lo que ha habido es mucha exposición directa. Y yo creo que cuando ocurre eso, a uno le tiembla todo. Incluso el inconsciente. Como también decía Julián, te empiezan a salir cosas muy transgeneracionales de nosotros como sociedad. Y creo que es un lujo tener a gente de fuera en el equipo que te sostienen esas dudas. Sí da miedo, porque da miedo incluso responder a eso en la actualidad, en una cena familiar, entre tus amigos. Sigue habiendo mucha herida. Por eso también es fundamental esta obra. Dice Andrew que Julián es una buena persona para tratar con respeto este tema, y quería precisamente preguntaros por esto que comentaba Jorge, porque en la presentación de la temporada de La Abadía, Juan Mayorga decía que tenía mucho interés en ver cómo trata este tema, el de la guerra civil, el de la dictadura, un extranjero, un australiano. ¿Cómo lo trata Andrew? ¿Habéis tenido que negociar mucho con él? Hemos negociado, sí, pero a mí lo más importante de la perspectiva de Andrew es el tema, sobre todo, de la permanencia del colectivo, lo de antes. Para mí es el tema general ahora, ¿no? El que tengo como... Al tener a una persona de fuera, sobre todo no nos hemos hecho palmas ni oles, ¿sabes? Quiero decir, cuando ha habido que hablar de determinados temas, porque sí que es cierto, además yo tampoco es que lo diga esto está mal, ¿no? Yo a mí me parece normal, ¿no? Pues todo el mundo te juntas en un dolor común por los ancestros que tienen, las cosas que han pasado, y a veces ese dolor común, pues hacemos piña y nos olvidamos de todo lo anterior. Tener una persona de fuera te ha dicho, oye, que esto también pasó, ¿no? Y entre nosotros también. Lo que nos ha salvado es el colectivo. Cuando alguien tenía miedo de decir determinadas cosas que están escritas en la obra, los demás le hemos dicho, no pasa nada, tranquilo. Desde fuera se
se entiende, que es esta cosa del ver y ser vistos, ¿no? Entonces, tener a Andrew nos ha evitado que nos enrosquemos en nuestro dolor. Y yo añadiría algo muy bonito que las últimas semanas Julián nos decía como actores, y que creo que es cierto. Yo creo que llega un momento en el texto que trasciende lo político. En realidad, totalmente, hay algo muy hermoso de Andrew, que en el fondo lo que está hablando es de las heridas de los seres humanos. De los seres humanos en cualquier lugar. Y es verdad que ahora el contexto aquí es España, en estas 3 épocas que tú has hablado, con un contexto social y político determinado, con una guerra civil. Pero de lo que está hablando verdaderamente es de las heridas de estos personajes y de cómo esas heridas se perpetúan en el tiempo. Entonces, en realidad, él no quiere hablar de posicionamientos, aunque es evidente que pueda tener un posicionamiento claro en ciertos temas, pero de lo que está hablando es de la reconciliación de las gentes. Y eso me emociona. Vamos con esos personajes. En Canción del primer deseo hay 4 en escena: Consuelo Trujillo, Pilar Gómez u Olga Díaz, Borja Maestre y Jorge. Interpretan cada uno de ellos 2 personajes diferentes en diferentes momentos de la historia, 2 familias entrelazadas en el tiempo, relacionadas entre sí hasta donde podáis contar, y sin hacer spoilers, quiénes son estos personajes y qué nos cuentan esas 2 familias. A ver, sin hacer spoilers, poco se puede contar. Y además las obras de Andrew son de que no te hagan spoilers. Sí, el otro día en el estreno ya vivimos el sacrosanto momento Andrew Bovell, de un momento que la gente empezó, porque es su padre, es su madre, es su primo. Eso es muy bonito, además, vivirlo para los espectadores, ¿no? Yo solo diré que son 8 personajes, 4 actores, que se desarrolla así en el 68 y en el presente, el 43, y se referencia, pero no se muestra. Y que adelante para descubrir, que me parece una cosa fundamental de la obra, que aparte de los personajes españoles, también incluimos un personaje colombiano, que también me parece una de las cosas que nos cuesta también hablar, de nuestros vínculos con América Latina y de todo el camino que nos queda hacer juntos. Aplaudir una vez más a Andrew, porque creo que es un regalo como actor los 2 personajes que nos da a cada uno, porque están muy bien construidos y además son un poco un vaso comunicante del otro. Es como si fueran las 2 caras de una misma moneda. Aunque son muy diferentes, a medida que estoy profundizando en el texto, veo que qué placer el poder, casi que uno empuja al otro. Y te ayuda también como actor a sanar partes entre los 2. Entonces hay algo como de estructura también, de composición de personaje, muy chula y muy interesante. Voy a intentar no hacer spoilers, pero voy a hablar un poquito de algunos de los temas que, bajo mi percepción, aborda la obra, y uno de ellos creo que también es la salud mental o el cuidado de nuestros mayores, el egoísmo a veces de los hijos, la vejez, la soledad. Envejecer no es fácil, dice Alejandro, que es ese personaje colombiano. Todo en esta casa necesita de amor y cuidado. Qué importante los cuidados también, ¿no? Absolutamente, yo creo que sí. De hecho, una de las cosas que ha dicho Jorge, y que conviene insistir en que no estamos haciendo un relato político sobre los temas de la guerra civil y la posguerra, sino que estamos hablando del presente, ¿no? De nuestras... Todo forma parte de nuestra historia, y de hecho, cuanto antes empecemos a respirarlo, y sobre todo para las generaciones venideras, mejor. Pero sí hay una analogía y una metáfora que se propone además de una manera prístina, que es una madre que tiene demencia y no se acuerda de las cosas, y unos hijos que no saben cómo cuidarla, ¿no? Entonces nosotros ya la 3ª semana de ensayo dijimos, esto va a ser España. No sabemos. ¿Cómo? ¿Qué le pasa a mamá? ¿Por qué mamá está así? Y encima mamá no nos cuenta nada, nosotros no sabemos muy bien por qué mamá está así, porque no ha contado nada, y de aquí para adelante, ¿no? Y de hecho, bueno, la obra propone también una posibilidad de recuperación. La obra, de hecho, habla de la recuperación de la memoria como paso indispensable para la reconstrucción y el poder llegar a una paz. Por reafirmar también que en realidad este texto de lo que habla también es del ser humano y del amor que hay detrás de las personas que luchan por intentar ser ellos mismos. Y es que si no pensamos en esto, volvemos a la lucha.
volvemos Totalmente. a la separación. Yo lo digo por eso, porque, claro, seguimos teniendo mucha rabia y creo que entonces lo que nos lleva una vez más a sentirnos separados y unos somos los buenos y otros los malos. Claro. Creo que es bonito como abrazar la sombra de cada uno de nosotros, la responsabilidad de cada uno de nosotros y poder ver al diferente con respeto y... Dice Consuelo Trujillo que esta es una obra también muy femenina, que hace hincapié mucho en las mujeres, en las víctimas de aquellas atrocidades, entre otras la del robo de bebés, pero también víctimas hoy de abusos, de violaciones, de violencia machista en el presente. La circunstancia es que nosotros todos estamos aquí, somos 2 hombres y la ha escrito Andrew, ¿no? Pero es una escritura colectiva, en la que el relato de nuestras compañeras pues ha tenido mucha voz y han contado muchas cosas, y de hecho hemos tenido en los ensayos, por ejemplo, Borja, Jorge y yo, como representantes de haber sido estructurados como hombres, ¿no? Independientemente de que sea hetero o gay, somos hombres. Nos hemos ocupado mucho del relato de lo masculino, entre nuestros dolores, y yo creo que hay una escena preciosa, la escena 11, que yo me parto en 2. Y luego, con respecto a lo de lo femenino, yo por un lado tengo la claridad de que hay una voz y un relato que se ha hecho a través de nuestras compañeras que Andrew ha focalizado, es decir, que no hemos querido... Y segundo, como dar un paso atrás en ese sentido y decir, yo creo que... Yo por mi parte, como hombre hetero, blanco, yo creo que lo más importante para mí es quedarme callado y dejar que otras personas hablen. Creo que la obra, espero que haga eso. Hay un matriarcado fortísimo también en la previdencia de la memoria, y ahí está Consuelo, ¿no? Siendo nuestra matriarca. Y bueno, y ahí está Pilar y Olga siendo nuestra Julia, que es la furia, ¿no? Es bestial. O sea, yo me quedo clavado al asiento. Sí, es una obra que reivindica lo femenino y lo sabemos como grupo, y es un placer dejar también que nuestras compañeras lideren con el discurso, porque es importante y necesario. En la mañana verde quería ser corazón, corazón. Y en la tarde madura quería ser ruiseñor, ruiseñor. Reafirmamos que esto es una obra sobre derechos humanos, sobre el ser humano, sobre el colectivo y sobre el amor, por el que afortunadamente ya no tengo que preguntaros, pero sí con amor os despido. Julián Fuentes Reta y Jorge Muriel, muchas gracias por habernos dado amor en la hora extra y mucha mierda. Muchísimas gracias a ti, de verdad. Mucho amor, Dani. Ponte color de amor. La, 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 la. Tienen también esta conversación al completo en nuestra página web y en Ser Podcast. La hora extra. Casita de mi infancia, casita de mi hoy. Si ves que me voy lejos, no me olvides, por favor. De la Abadía al Quique San Francisco de Madrid, con La Casa, intrahistoria de una mudanza, una obra que retrata también la familia española, la familia que no se elige, como decíamos, y esas herencias del pasado que determinan nuestra identidad. Coincide a su vez con la anterior obra en que pone sobre las tablas asuntos incómodos de los que preferimos no hablar. Laura Martínez, Santa Marina. La casa es ese lugar íntimo y compartido que alberga expectante el día a día de cada uno de nosotros. Alma Vidal ha querido contar la historia de una casa desde el punto de vista de los jóvenes que la viven, que entran y salen, y en este caso que la dejan para volar a otro lugar. Mamá, ¿has visto mi caja roja? No. ¿Has mirado en tu cuarto? Te estoy preguntando por algo. Oye, niña, no le hables así a tu madre. Es que no me encuentro. Pesada con la caja de los huevos, ¿eh? Oye, tú no le hables así a tu hermana. La obra retrata la institución de la familia española desde las entrañas, esos trapos sucios que se respiran de puertas hacia adentro, pero también imprime las dinámicas que se establecen entre sus miembros. Vidal apuesta por dar voz a la generación que ha recogido los amores y relaciones fallidas de sus padres, y tratan de materializar en palabras todas las emociones que suscitan esos conflictos familiares del día a día. Siempre pienso que el teatro es ese espacio para decir todo lo que en la vida no decimos, poner sobre las tablas aquello que no ponemos en la realidad, y así poder construir nuevos lugares y nuevas realidades donde incorporamos nuestras emociones como no nos atrevemos a hacerlas normalmente. En esta casa, lugar de la vorágine que supone una mudanza, que para quienes no lo hayan vivido suena un poco así. Julián, ¿la vajilla de tu madre? No la toques, que esa me la regaló mi padre cuando cumplí 21 años para irla a jugar. No la toques, no la toques. Mamá. Reina el barullo, porque sí, meter en cajas toda una vida puede no sentarnos muy bien. Con una puesta en escena sencilla, dentro de estas 4 paredes, generaciones muy distintas conviven mostrando sus miedos, inseguridades
y trayendo al presente pasajes de un tiempo pasado, un escenario de lo más costumbrista. Me representa mucho y creo que representa mucho una generación que todavía no se ha visto representado en el teatro sin un conflicto mayor o una capacidad de hablar como somos nosotros, ¿sabes? Como generación joven. La historia de esta joven directora busca la identificación con el público, crear ese espejo en el que se muestran situaciones cotidianas que, sin necesidad de interpretar grandes problemas, son píldoras de realidad compartidas entre muchos de nosotros. Queríamos que en esta ficción pudiera haber un perdón, que la culpa tuviera un sosiego y que el malestar pudiera también terminar coexistiendo con el amor. La casa intrahistoria de una mudanza habla de lo que somos y de las personas que nos rodean cada día, de la familia heredada, la que no se elige, y pone en valor el espacio compartido como un símbolo del aprendizaje vital. Nos vamos. Try not to worry, there's a voice over. Go on, go quiet for a change. We can dial down the daylight a little. Y lo hacemos destacando el nuevo disco de The National, uno de los mejores de la carrera de esta banda de indie estadounidense, Carlos Cano. Si tuviéramos que quedarnos con 3 bandas americanas de pop alternativo con guitarras en lo que llevamos de siglo, una sería Rem. Otra podría ser Wilco. Pero la más importante del momento, sin duda, es The National. La banda de Cincinnati destaca por su elegancia, por su sobriedad y por su madurez. Manejan perfectamente el equilibrio entre la belleza y la contención. Después de unos años complicados a causa de una depresión, las 2 primeras páginas de la novela Frankenstein, en las que se habla del frío, de los vientos de promesa, del viaje o de la lectura, consiguieron que Matt Berninger reconectara con la belleza y la creatividad. De hecho, así se llama su 9º disco, Las 2 primeras páginas de Frankenstein. Un disco en el que resuenan ecos de toda su discografía y en el que han colaborado Sufjan Stevens, Phoebe Bridgers o Taylor Swift. Alien o Tropic Morning News están a la altura de las mejores canciones de toda su carrera, pero el tema más triste que han escrito nunca probablemente sea Eucaliptus. Una canción que narra el reparto de objetos cotidianos entre una pareja que lo ha dejado. Llévatelo, porque si no te lo llevas, lo voy a romper. What about the rainbow eucalyptus? What about the instruments? What about the cowboy junkies? What about the Afghan way? María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan buena semana. Suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 7:30 de la mañana. Cadena SER. La radio.